Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Padilla. Vamos a continuar con nuestras lecciones de After Effects. En esta ocasión vamos a seguir con lo referente a las cuestiones básicas. Vamos a ver cómo se pone tipografía. Vamos a ver las funciones básicas del menú de carácter. Nos quedamos en el último video viendo lo básico de animación. Y en esta ocasión vamos a probar cómo poner una tipografía encima. Para esto vamos nosotros a hacer una nueva composición. Vamos a irnos a composición en el menú, nueva composición. Va a aparecer esta pantalla. Vamos a poner aceptar. Y nos vamos a ir a la composición número 2, en donde tenemos esto en color negro. Entonces vamos a poner algo de tipografía. Hay dos maneras de poner tipografía en After Effects. La primera es ir a capa, nuevo, y escoger entre estas opciones texto. Tenemos varias, que es sólido. Sólido es un cuadro de color. Y lo que es luz, cámara, lo vamos a ver cuando veamos la parte 3D de After Effects. Vamos a poner texto. Entonces va a aparecer un cursor en donde nosotros podemos poner una palabra. Podemos poner cualquier cosa aquí. Diseño, por ejemplo. Y cuando tengamos la palabra, voy a presionar este que es el cursor normal. Va a desactivar lo que es la función de tipografía. Entonces, aquí abajo en el timeline, si se fijan ustedes, automáticamente se genera una capa de texto que tiene aquí la T. Y de este lado vamos a tener lo que es el menú de carácter. El menú de carácter, en español dice carácter, porque en inglés es character y lo tradujeron así, ¿no? Cuando debería decir tipo o tipografía. Pero bueno, en español así va a estar. Entonces, cuando nosotros lo tenemos seleccionado, nosotros podemos irnos al menú de carácter, que está aquí, y comenzar a visualizar, ¿no? Comenzar a ver cómo se va a manejar. Entonces, de este lado vamos a tener las diferentes tipografías con las cuales nosotros podemos contar. Si ustedes lo presionan, pueden ver cómo se modifica. Tienen todas estas. Aquí está la muestra. Vamos a tener que cada tipografía tiene sus parámetros. Esta, por ejemplo, tiene en regular. También la tenemos en itálica. Demibold Roman y Demibold itálica. Entonces ustedes pueden escoger cómo la quieren poner. Aquí lo podemos visualizar. ¿Se le puede cambiar el color? Sí. Aquí tenemos este primer recuadro que cuando nosotros lo presionamos podemos escoger un color, aceptar y lo vamos a tener. Y aquí en los colores tenemos, por ejemplo, este recuadro que está aquí atrás. Si yo le doy un clic y lo traigo hacia adelante, al darle un segundo clic me va a dar la opción de poner un segundo color. En este caso voy a poner un rojo para que contraste y podamos ver qué hace. Si se fijan ustedes, va a crear un outline en la tipografía. Si yo le doy aquí rotar los colores o cambiar el relleno, voy a tener esto al revés. En este caso voy a presionar y voy a establecer cuál de ellos está atrás, cuál está adelante. Y con esto yo puedo seguir cambiando los colores como yo quiera. Cuando yo le pongo este recuadro chiquito de acá, es que no voy a tener ningún color y el que voy a usar solamente es el color adelante. Aquí voy a tener el puntaje en píxeles de la tipografía. La puedo hacer más grande o la puedo hacer más pequeña, como yo quiera. Aquí voy a tener una separación entre diferentes líneas. Ahorita no tengo dos líneas, por lo tanto no lo voy a poder aplicar, si se fijan ustedes. Y aquí voy a poder separar mis letras o juntarlas más. Voy a poner 0.
Enter. Aquí voy a tener diferentes tipos de porcentajes para que yo los pueda utilizar. Por ejemplo, si se fijan ustedes, con este comando puedo agrandar y alargarlo. Lo voy a poner al 100%. Aquí también lo puedo hacer a un diferente porcentaje. Y aquí puedo hacer esto también. Muy bien. En la parte inferior, si yo doy esta opción, es como negritas. Y esto se puede combinar. Por ejemplo, esta es itálica, pero puede ser itálica con negritas. Aquí es, fíjense cómo lo hace mayúsculas. En este caso, varía dependiendo de la opción. Como yo lo quiera poner. Entonces, voy a tomar esto. Voy a cambiar el color. En aceptar, por ejemplo, y tengo diseño. Muy bien, entonces voy a tomar mi layer, le voy a poner suprimir porque no quiero esa palabra. Y ahora voy a volver a poner una tipografía. Recuerden que lo hicimos en capa, nuevo y texto. Voy a escoger otra manera de poner la tipografía, que en este caso va a ser irnos a esta barra de herramientas, en donde tengo las herramientas principales para After. Son muy similares a las de Illustrator y Photoshop. Y tengo texto. ¿Sí? Voy a darle T. Voy a poner mi cursor. Aquí puedo disminuir de qué tamaño va a quedar. Voy a poner 52 puntos. Y en este caso, con blanco, voy a escribir Z. Vamos a poner aquí 50, que se fue a 200. Vamos a escribir algo. 2001. Voy a poner Enter. Aquí podemos ponerlo seguido. Por ejemplo, si yo pusiera aquí, por ejemplo, puedo poner un bloque de texto completo que se mueve como una unidad. Sería 2001, una odisea del espacio. Entonces con esto yo ya tendría mi primera tipografía. Si yo quisiera variar algo, por ejemplo cambiar la tipografía cuando ya está hecho, me voy directo a mi herramienta de texto, le pongo T y lo rodeo con clic izquierdo sostenido, doy clic izquierdo sostenido, lo jalo y se va a rodear de un rectángulo de este color. Y aquí puedo cambiar incluso el texto, puedo poner, por ejemplo, la, o puedo escribir una odisea del espacio, como yo quiera. Lo voy a dejar así en minúsculas todas para este ejercicio. Y aquí si quiero, por ejemplo, puedo soltarlo. Puedo presionar aquí hasta donde yo quiera. Puedo poner 2001. Los puntos, por ejemplo. Lo voy a borrar. Voy a mi cursor de selección y aquí lo tengo. Muy bien. Ya que tengo esto, yo puedo hacer una animación directamente en este layer o irme a otro más. Como tengo un solo bloque, en este caso voy a utilizarlo para animar. Entonces recuerden que voy a tener aquí mis recuadros, mis safeties de seguridad. Voy a ir a este botón y voy a poner márgenes seguros para título y acción, en donde todos los títulos, los textos tienen que ir incluidos en este recuadro que hay dentro. Y las imágenes tienen que ir incluidas en este que está aquí. Entonces voy a escoger esto acá. Voy a poner 2001 hacia el espacio. Y lo que voy a hacer con esta es hacer una pequeña animación de entrada. Entonces en texto lo voy a abrir. Y aquí tengo mi menú de transformar y aparte tengo uno de texto.
Si yo abro el de texto, puedo animar lo que se llama el texto de origen. Puedo hacer una animación directamente aquí. Y tengo algunas opciones para la tipografía. Más opciones. Tenemos todo esto. Y acuérdense que si hay algún cronómetro, quiere decir que nosotros lo podemos animar. En este caso voy a usar la animación o los parámetros de transformar. Entonces voy a irme, en este caso, voy a tomar la escala, voy a presionar, me voy a ir primero que nada al 0, voy a presionar escala y en escala lo voy a aumentar un poco más. Y voy a activar posición y en posición voy a mover mis elementos hasta donde yo quiera. Aquí no me va a importar mucho, en este caso, hasta donde va a llegar, que sea milimétrico, por llamar de alguna manera, porque voy a poner una disolvencia. Entonces, aquí tengo los minutos más o menos, donde tengo esto aquí. Entonces, la composición que generé ahorita me está dando una hora. Los parámetros que tiene aquí. Voy a revisar los parámetros de la composición y voy a ver que es casi 1 hora con 2 minutos que tenía esto de otra composición que se hizo con esa duración. Voy a corregir en este caso porque necesito una composición similar a la que yo venía usando, lo que ya usé, digamos así, de 10 segundos. Entonces voy a cambiar esto a 10 segundos, voy a ponerle aceptar y mi línea se va a modificar inmediatamente. Esto es muy importante porque si yo hubiera seguido con esta composición y yo hubiera querido usar esta animación en la otra que tiene 10 segundos, no hubiera podido. Sí, me hubiera equivocado y hubiera hecho una animación de minutos prácticamente pensando que estaba hablando con segundos. Afortunadamente podemos corroborar esto tanto en mi línea de tiempo como acá. Vamos entonces a poner mi segundo keyframe, que mi segundo keyframe va a ser en el segundo 5. O en el otro, en el 5 puede ser, perfecto. Entonces aquí voy a tener escala, voy a modificar la escala y voy a modificar la posición. Entonces voy a tener esta animación. Muy bien. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a opacidad. Selecciono el cronómetro. Tengo 100. Voy a irme a 0. Y voy a aparecer esto en 1 segundo. Voy a poner 100. Cuando yo doy play, en este caso lo voy a hacer con la barra espaciadora, va a pasar esto. Si quiero, por ejemplo, que mi disolvencia sea un poco más lenta, puedo mover directamente este diamante, lo voy a mover al segundo 2. Entonces, mi disolvencia automáticamente se va a hacer más lenta hasta llegar a este punto. Muy bien. Ya que tengo la animación que yo quiero, voy a ver en qué composición de las que he creado tengo mi primera animación. ¿Recuerdan? ¿Qué es esta? After Effects tiene la posibilidad de que nosotros podemos combinar las diferentes composiciones. A eso se le llama nesting. Es como anidar.
en inglés. Entonces el nesting es cuando yo tomo una composición y la pongo en otra. Yo aquí tengo la composición 1 y voy a tomar mi composición 2 aquí en el menú, la voy a bajar y la voy a poner encima de todo lo demás. Entonces, esta es la composición que voy a tener. Entonces, cuando yo doy play, que puede ser con la barra espaciadora, en esta ocasión voy a poner previsualización, le voy a dar play, voy a tener este resultado. Entonces, la composición que yo acabo de hacer se ajusta a mis parámetros, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a practicarlo una vez más desde el principio. Si recuerdan ustedes de las composiciones que nosotros hicimos al principio, teníamos cuando importamos el material, se importó la carpeta completa, que la pusimos en la composición número 1, y se hizo una composición automáticamente de la cara, bueno, de lo que está importando. Tenemos nuestra composición directa de After Effects y teníamos una composición que se hizo automáticamente también. Que si yo le doy doble clic en las composiciones, puedo comenzar a ver cuáles son las que tengo activas. Esta fue la que se hizo, digamos, directamente del material del archivo de After Effects. Cuando nosotros importamos el final, que es con el que hemos estado trabajando, mandamos todo nuestro material al timeline con los ajustes de la composición que creamos. En esta composición que se hizo automáticamente cuando cargamos el material, si yo le doy doble clic, tengo aquí mis elementos acomodados automáticamente según el tamaño que yo había estado trabajando. Entonces esta es la composición, digamos, que tiene el tamaño original, la que se hizo automáticamente. La otra nosotros la adaptamos cuando nosotros lo importamos, según los parámetros que hicimos en la composición número 1. Esto lo hicimos en el primer tutorial, en la primera lección, fue cuando nosotros escogimos con cuál trabajar. En esta ocasión voy a tomar la otra composición, la que se hizo automáticamente, para checar algunas cosas de importación de elementos. Entonces, tenemos ya que en la composición 2, si yo le doy doble clic, regreso a ver mis parámetros. Esta composición, cuando nosotros la creamos hace unos momentos, en ajustes de la composición tiene estos parámetros. 405 por 437. Son parámetros distintos a los originales, ¿sí? Movimos ahorita la duración, que era más grande. Sin embargo, a pesar de que es más pequeña que la composición con la cual vamos a trabajar, que mide en composición 1041 por 1113 píxeles, de todas maneras en After lo podemos manejar. Por ejemplo, aquí si yo pongo composición número 2 y la jalo, voy a tener que mi tipografía está así. Esta es la posición donde yo voy a llegar. Yo lo puedo bajar aquí. Voy a colocar mis márgenes. Y en composición número 2, en transformar, voy a mover lo que es la posición aquí arriba. Muy bien. Entonces tengo esta composición. Yo puedo hacer variantes aquí. Puedo irme a escala y aumentar el tamaño desde aquí.
directo. Pues por ejemplo le puedo dar 110% al final y posteriormente en posición elevar un poco para tener esto en la pantalla. ¿Sí? Entonces tengo esta animación que empieza así y mis elementos los puedo animar de la manera que yo quiera. Por ejemplo, en esta vez voy a hacer una animación diferente que la que había hecho cuando practicamos los comandos. Tengo la plataforma, tengo el ojo y con esto en After Effects cada una de las layers tiene un ojito del lado izquierdo, muy similar a Photoshop, en donde yo puedo apagar mis layers para ver cuál es cuál. Entonces, por ejemplo, en la plataforma espacial yo puedo ponerle rotación, voy a activar mi cronómetro, voy a poner 1, enter, y voy a hacer una animación de esto para en el 4, yo me voy a seguir hasta el 6 y en 6 voy a poner 0. ¿Y qué pasa? Que tengo este elemento girando. En este caso sería una vuelta completa. Cuando yo doy play, puedo checar cómo se ve mi animación. Aquí gira demasiado rápido, a mi juicio, la nave, la plataforma. Entonces me voy a regresar y en vez de 1, que tengo aquí el parámetro, voy a poner 0, enter, se va a actualizar. O sea, quiere decir que es exactamente la misma posición. Y lo que voy a hacer es moverlo, pero no una vuelta completa. Voy simplemente a dar un pequeño movimiento de 28 grados. Entonces, esta es la animación que voy a tener. Y el ojo, voy a abrir, y en el cuadro 0 voy a variar un poco la escala. Y en el 6, que es donde paramos la animación de los objetos, voy a tener este tamaño. Voy a poner este diamantito. Si yo le doy clic, activo un keyframe automáticamente. Y aquí en escala lo voy a hacer más pequeño. Y mi parámetro de posición lo voy a variar un poco porque quiero que quede perfectamente centrado. Y al momento de crecerlo, de llegar aquí, voy a mover un poco y lo voy a centrar. Y voy a tener esta animación cuando yo doy play. Muy bien. Y en After Effects yo puedo variar cuando quiera, cuando yo lo desee, el tiempo y cualquier otra variable. Aquí, por ejemplo, hice una animación de 6 segundos, me sobran 4. Entonces puedo dejar esto en freeze, si es que lo necesito para algo, pero en esta ocasión voy a probar dejarla solamente 6 segundos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a composición, y en composición me voy a ajustes de la composición, y aquí en vez de 10 voy a ponerle 0.6. Y voy a poner aceptar. Entonces automáticamente varío mi animación a 6 segundos. Perfecto. Ahora, para dar un efecto un poquito mayor de movimiento, voy a tomar mi fondo. Ya habíamos visto que el fondo es un solo layer. Entonces voy a irme a transformar. En el cuadro 0 voy a poner mi primer keyframe en escala. Lo voy a mover en este caso. Y me voy a ir al final, que es el 6, en donde voy a poner otro cronómetro, otra escala al mismo nivel. Entonces tengo que Odisea del Espacio se va hacia el fondo.
Así que voy a hacer que se acerque un poquito el fondo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer un truco. Le voy a poner escala. Va a ser un poco más grande. No mucho, porque no quiero que se vea el movimiento muy fuerte. Simplemente quiero crear esa ilusión. Entonces va a ser muy pequeñito el movimiento. Entonces cuando yo doy play, tengo esto. Entonces, si se fijan ustedes, tengo varios movimientos diferentes en una sola composición en cada elemento. Entonces el ojo, por ejemplo, se mueve más rápido que el fondo y eso da una ilusión diferente. Y cuando nosotros combinamos distintos movimientos en una sola composición a diferente ritmo, se siente distinta la animación. Digamos que cada uno de los movimientos acentúa al otro. Entonces ahorita tengo esta animación que dice 2001, una odisea del espacio, composición, escala y rotación. Perfecto. Muy bien. Ahora ya que tenemos esta pequeña animación, voy a dejarla así en este momento y vamos a renderearlo. Entonces, para renderear una animación de este tipo, ¿cómo se hace? Vamos a irnos a composición. En la parte de arriba el menú lo vamos a abrir y hay dos maneras de que nosotros lo podamos hacer. En la última versión de After Effects es necesario utilizar para algunos formatos de render lo que se llama añadir a la cola de Media Encoder. Aquí está. Y tenemos la segunda opción, que es añadir a la cola de procesamiento. Son las dos principales, ¿sí?, que vamos a usar en esta ocasión. Si yo le pongo añadir a la cola de procesamiento, automáticamente me va a abrir esta ventana. Y aquí en su lado izquierdo van a ver que dice cola de procesamiento. Cuando nosotros tenemos esto, en la parte de abajo me va a decir módulo de salida, dice sin pérdida. En inglés sería lossless. Si yo le doy sin pérdida, va a salir este menú y en este menú me va a dar los formatos principales. El primero que viene aquí dice AVI. Si yo le doy un clic en esta ventanita, me va a marcar los formatos que tiene instalados After Effects. En las versiones anteriores de After, tiene en este menú generalmente todos los formatos con los cuales nosotros podemos sacar un render. ¿Qué es el render? El render es el acabado final que le da el programa a las animaciones. Quiere decir que el programa va a hacer un cálculo de todos los parámetros que nosotros estamos utilizando en nuestra animación y le va a dar un acabado final. Y vamos a tener un video que nosotros podemos reproducir. Entonces cada uno de los formatos es distinto en el sentido de la calidad que da y del peso que va a tener. Hay formatos que dan muy buena calidad, pero son muy pesados. Entonces hay que tener una computadora más potente como para que nosotros lo podamos hacer. Y hay que calcular si ese peso me va a funcionar en la animación que tengo. Porque si son muy pesados, hay computadoras que no lo van a poder jalar, no lo podemos mandar por la red. Y tiene ese tipo de variables. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos AVI. Para renderear tenemos el que se llama QuickTime, que son los más populares. Tenemos MP3, si ustedes quieren sacar audio solamente, le pueden poner MP3, les va a salir la pista y tenemos las secuencias de cuadros. Las secuencias de cuadros son muy importantes porque muchas veces en After Effects nosotros sacamos la animación y posteriormente la vamos a editar en Premiere o en Final Cut o en algún programa de edición específicamente junto con video, que es lo que se utiliza generalmente. Nosotros podemos trabajar directamente en After Effects y sacarlo todo de aquí. Ya es cuestión de gustos. Hay que recordar que After Effects no es un programa específicamente de edición, por lo tanto, editar ya junto con otras cosas en video puede ser mucho más fácil en un programa especializado como Premiere, Final Cut. Entonces, en este caso, si yo le pongo, por ejemplo, QuickTime, voy a tener el problema de que puede ser muy pesado, ¿sí? Muy pesado. Aquí si yo le pongo salida de video, me va a activar esta ventana.
Y cuando yo le pongo salida de video, va a tener algo aquí que se llama opciones de formato. Y aquí en opciones de formato va a tener lo que se llama códec de video. ¿Qué es un códec de video? Los códecs de video vienen integrados en cada uno de los formatos de salida, en este caso, por ejemplo, QuickTime o AVI. Y los códecs van a hacer que se vea mejor el video y que pese más o menos el video. El peso se va a dar en megabytes. Por ejemplo, si yo utilizo el códec animación, es prácticamente sin compresión. Voy a tener una animación pesadísima, pero con una gran calidad. Sí, el Apple ProRes 422, el HQ es de muchísima calidad, muy profesional. Entonces, generalmente cuando hacemos un cortometraje, un comercial, una animación, la sacamos, por ejemplo, puede ser en QuickTime, Apple ProRes, y me va a salir un archivo .mov, que es la extensión de QuickTime, de muy alta calidad, pero también muy pesado. Entonces, todos estos códecs que tenemos aquí, sobre todo los DV y demás, el Digital Video dan una buena calidad, pero hay que probarlos porque algunos comprimen mucho más. Entonces, generalmente, mientras más se comprime, baja la calidad de video. En este caso, voy a poner que no lo quiero, y aquí, por ejemplo, voy a poner AVI. Y me voy a ir a opciones de formato. AVI tiene incluidos aquí en este programa estos códecs, ¿sí? Que son códecs generalmente muy pesados. Por ejemplo, si dice ninguno es pesadísimo, o Compressor también es muy pesado. Generalmente se utilizan cuando vamos a seguir editando para que la calidad de video no baje. Por ejemplo, si voy a sacar una animación y me la voy a llevar a Premiere y ahí la voy a editar, entonces voy a tratar de que tenga la mayor calidad posible, aunque sea muy pesado, porque todavía le falta otra compresión más cuando yo saque el video de Premiere. Entonces aquí se trata de encontrar la mayor calidad. Sin embargo, a veces no podemos manejar archivos tan pesados, ¿no? Generalmente se hace así cuando sacamos lo que se llama un master, que es el video principal, para que tengamos una gran calidad. Y a veces, si ustedes participan en concursos de animación, les van a pedir el formato .mov en los códecs que ellos les manden. Generalmente es el ProRes. Muy bien. Entonces aquí podemos sacar vamos a suponer que nosotros escogimos de esto QuickTime y le pusimos aquí alguno de estos, que puede ser ProRes, que es muy pesado. Ahora bien, en esta versión específica de After Effects tiene muy pocos códecs. En el CS6, por ejemplo, o en anteriores, tiene otros códecs que se llaman MPG o MPG4, que compactan muchísimo lo que es el QuickTime. Aquí, por ejemplo, si yo lo sacara de esta manera, sería muy pesado. Entonces, lo que tendría que hacer para sacar un render así, aquí en códec de video le pongo la ProRes, le pongo aceptar. Si tiene audio, por ejemplo, aquí en audio tenemos que escoger las variables. Gente, cuando nosotros tenemos música o audio, que lo vamos a ver, le vamos a poner música más adelante a una pieza. Generalmente escogemos estas dos variables, 44.100 o 48.00, que son de la que dan más calidad. En algunos textos de After Effects se dice que estas dos calidades son las principales. El 44.100 es el que se utilizaba en la transmisión analógica de la televisión. Generalmente el audio normal o el convencional estaba 44.100. Y si, por ejemplo, en las transmisiones analógicas, al principio de ellas, en las televisiones había unas barras de colores y sonaba un audio, ¿sí? Como zumbido. Ese zumbido estaba a 44.100, que era lo normal. Con el video digital se comenzó a utilizar el 48.00. Tenemos el 16 bits, que aquí podemos bajarlo a 8 bits o a 32, dependiendo de la calidad. 16 bits es más que suficiente. Y aquí podemos ponerle mono o estéreo. Entonces lo vamos a dejar en 48, estéreo. Le vamos a poner aceptar. De todas maneras, el audio no importa porque no lo tenemos. Entonces lo que tengamos de medida no nos va a afectar absolutamente nada. Y ya que tengamos esto, aquí vamos a tener algo que se llama procesar. Antes de pasar a esto, le vamos a poner en final, aquí en salida a dónde. Nosotros damos un clic y escogemos en qué carpetas los vamos a querer. Aquí nosotros nos podemos ir
a donde nosotros queramos. Podemos hacer una carpeta específica que puede ser en Windows, o puede ser en un disco duro que nosotros tengamos, puede ser en disco local C, por ejemplo. Le ponemos nueva carpeta para no perdernos y vamos a ponerlo render final animación 2001. Doy doble clic y le doy guardar. Entonces aquí se actualiza y es la dirección donde nosotros la queremos. Esto es bien importante porque a veces no nos fijamos dónde salvamos el video y luego no lo encontramos y tenemos que estar buscando en toda la computadora para ver dónde está. Entonces aquí vamos a ponerle, ya que lo tenemos, procesar. Y esto que ven ustedes es la línea de After sacando el render. ¿Sí? Ese sonidito es el típico de After Effects cuando hace un render. ¿Sí? Entonces aquí nosotros nos podemos ir a las carpetas que nosotros tenemos. Voy a documentos, me voy a ir a disco local C donde la tenemos y voy a buscar la carpeta que acabamos de hacer. Render final, animación 2001. Le doy doble clic. Este archivo salió de 136 megabytes, por ejemplo, y son 6 segundos de duración y pesa 136 megabytes. O sea, es pesadísimo. Y cuando le doy play, me va a abrir el reproductor. En este caso me está marcando que falta un códec. Mi computadora no tiene el códec o este reproductor no lo tiene. Los códecs son con los que lo hicimos. En este caso fue QuickTime ProRes y no lo puede leer. Esto es importante que nosotros lo consideremos porque a veces hacemos con estos códecs las animaciones y hay computadoras que no lo pueden leer. Le voy a poner cerrar y en este caso le voy a poner clic derecho y voy a utilizar otro reproductor. ¿Sí? Entonces en este caso me puedo ir con abrir con y aquí voy a ver cuáles reproductores de vídeo tengo disponibles. Ahorita lo abrí automáticamente con el Windows Media Player, que es el que se utiliza generalmente en las PC. En mi caso yo tengo instalado uno que se llama VLC Media Player, que es muy confiable. Abre prácticamente todo. Y tengo el QuickTime Player, ¿no? Que es como el nativo. Vamos a ver en QuickTime qué pasa con el video. Voy a poner pantalla completa. Se tardó un poco en abrir. Sin embargo, QuickTime sí lo jaló. Entonces, esta es la animación final. Este es mi archivo de video en QuickTime. Así se ve. Y esta es nuestra primera animación. Perfecto. Lo voy a volver a abrir, pero lo voy a abrir con VLC Media Player. Y esta es la reproducción con VLC. Si se fijan ustedes, se ven diferente, porque cada reproductor ve diferente las imágenes. En este caso, por ejemplo, VLC lo está reproduciendo así. Y aquí me está dando el nombre incluso del archivo completo. Vamos a poner stop. Muy bien. Ahora, si nosotros nos queremos salir de esta portada, de esta ventana, por llamarlo de alguna manera, solamente tengo que escoger la composición. Aquí le puedo poner composición 1 o composición 2, que es donde tengo esto, o la composición que yo desee, y me va a mandar a esto. Entonces, esta es la primera animación. Si quiero volver a sacar un render, me voy a composición. En este caso voy a ponerle ahora lo que se llama añadir a la cola de Media Encoder. Si yo le doy un clic, automáticamente After va a buscar el programa Media Encoder. Media Encoder es otro software de la suite
de Adobe es diferente al After Effects. Lo que hicimos nosotros es sacar el render directamente de After, que es lo que se hacía en versiones anteriores. No necesitamos otro software. Con esta versión, esta es la 2019, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es buscar otro software, ¿sí? Que puede ser un poquito engorroso en ocasiones, ¿no? Porque nos tenemos que salir, digamos, del After. Pues la manera en que lo está manejando en este momento Adobe con el After Effects para sacar este tipo de renders. Se tarda en abrir un poquito, ¿sí? Entonces el render es bien importante porque a final de cuentas es el acabado final de nuestro trabajo. Entonces generalmente buscamos la mayor calidad con el menor peso posible. Entonces hay formatos que son mejores para esto. Uno de los más populares que hay en el mercado es el que se llama MP4, ejemplo, que es de los más fuertes. Entonces prácticamente todo el mundo rendería ahora en el formato MP4 cuando queremos que algo sea mucho más ligero. Entonces el punto MP4 es un formato completo, es como un códec que nosotros podemos poner, y generalmente el punto MP4, el códec también se llama H.264, ¿sí? En este caso, cuando nosotros lo mandamos al Media Encoder, este es el programa que tengo abierto. Si se fijan, es un como programa nuevo para que nosotros lo podamos hacer. Aquí dice formato, y aquí voy a tener este que ven ustedes aquí, es el render que haría en esta ocasión. Entonces aquí si yo lo abro, dice formatos, si yo abro esta flechita, aquí dice ya H.264, lo manda automáticamente. Entonces aquí yo tengo seleccionado qué es lo que quiero poner. Entonces fíjense cómo aquí tengo muchos más formatos diferentes, ¿no? Aquí tengo directamente el H.264, ¿sí? Tengo H.264 calidad Blu-ray, tengo también el MP3, tengo el MPG4 que también comprime mucho, ¿sí? También tengo aquí un QuickTime, puedo sacar en Targa, que es un formato muy bueno de video. Tengo varios, también tengo aquí AVI sin comprimir, o sea, tengo varios que me lo marcan directamente. Entonces voy a escoger H.64, en este caso me lo dio por default, ¿sí? Y con este voy a renderear. Entonces en este caso le voy a poner E para ver dónde lo voy a guardar o dónde lo voy a salvar, ¿sí? Y me voy en este caso, bueno, en este caso tengo los renders que he hecho de los tutoriales que se están grabando, que lo estoy sacando directamente aquí y me manda directamente al menú. Voy a buscar el que he hecho, render final animación. Tengo el mismo nombre. Aquí le voy a poner al final Media Encoder H.264. Y si se fijan me dice archivo de video.mp4. Voy a poner guardar. Le voy a poner renderear. Y aquí va a empezar a renderear y voy a poder ver los parámetros de render en la parte inferior. Aquí viene el formato H.264, el nombre, y voy a poner algo que dice, bueno, en este caso dice estoy conectando con el servidor y va a hacer el render. La línea azul me indica la velocidad del render. Ya acabó. Cuando se utilizan códecs de este tipo, a veces salen nuevos códecs, hay muchas personas que los usan así, pero para compartirlos luego es complicado. Es complicado porque no todas las computadoras los tienen instalados. Muchas veces los reproductores, cuando los bajamos, hay reproductores gratuitos de internet, entonces ya los tienen. Por eso es importante algunos reproductores, cuando nos marca si lo queremos actualizar, actualizarlos, porque generalmente cuando se actualiza el reproductor, actualizan los códecs. Entonces si salió un nuevo códec o algún códec tiene una actualización, lo hacen automáticamente. Aquí lo tenemos con el VLC, que nos está poniendo esto encima de la animación, ¿no? Pero todos lo pudieron reproducir. Y vean la diferencia de tamaño, ¿no? Fuertísimo. Vamos a usar después otro software para poder reducir el tamaño de los archivos, ¿no? Para comprimirlos más. Pero por el momento
quería que vieran esta diferencia para que ustedes comenzaran a ver cómo lo van a sacar. La recomendación total es que ustedes cuando hagan sus renders, a menos que profesionalmente se los pidan en otra cosa, para manejarlo de forma más rápida, lo hagan con el H.264 directamente, ¿sí? Y si necesitan algo de muchísima calidad, que ustedes vayan a guardar, digamos como un master y de ahí comprimir, que se puede, lo sacan en .mov, por ejemplo, con el codec HProRes, el que vimos, que da una muy alta calidad. Sin embargo, el archivo es pesadísimo. Entonces, en un cortometraje que dure unos 5 o 6 minutos, pues van a tener archivos de 2, 3 o 6 gigas. Incluso pueden llegar a tener en un cortometraje de 7 minutos un archivo de 15 gigabytes en .mov con este tipo de compresores. Entonces, generalmente se utiliza siempre sacarlo en H.264 por la cuestión de peso. Pero a veces en festivales o televisoras o clientes van a pedirles el formato así muy pesado. Ustedes lo pueden sacar para tener un máster a la máxima calidad posible de sus cortometrajes y sus productos. Muy bien. Entonces, en este caso ya acabamos con el Media Encoder. Lo podemos minimizar o lo podemos cerrar. Entonces sería el final de esta lección, en donde a la animación que ya teníamos, o el archivo con el cual estábamos trabajando, aprendimos cómo hacer tipografía en After Effects, lo básico de las tipografías, cómo lo podemos meter. Hicimos otra composición diferente. Posteriormente esa composición distinta la agregamos directamente a la que teníamos. Hicimos lo que se llama nesting en After Effects, combinamos dos composiciones diferentes ya con animación, y posteriormente hicimos un render. Sí, un render, y lo sacamos ya en un archivo final. Entonces vamos a parar este video aquí y vamos a seguir en la próxima lección viendo otras funciones de After Effects.